Está cómodo. Es muy grande este sitio. No se me vaya a dormir. ¿Quién lo construyó? Bueno, esta es una oportunidad que el Centro León se permite de vez en cuando, de tener a una persona que le resulta muy cercana, de la cual voy a hablar después. En este encuentro, que me hubiera gustado tener muchas más personas, pero bueno, hoy es jueves, todas esas cosas podemos. Tenemos las patronales de Santiago, que están muy divertidas, por cierto. Todo eso tiene impacto. Pero el Centro León no solo programa sus encuentros, sus actividades, que es una palabra que yo siempre evito decir, sus encuentros, para que tenga un impacto inmediato en el público presente. El Centro León, como ustedes conocen, graba, registra todo lo que hace, porque estos encuentros son procesos de construcción de conocimiento. Y lo que se dice en ellos por parte de nuestros invitados es, sin lugar a dudas, por la calidad de los invitados, por la importancia de los temas que se abordan, sin lugar a dudas son fuentes que después estudiantes, profesores, investigadores van a consultar. Este encuentro que hacemos esta noche, nadie lo va a decir, no va a estar en los periódicos, pero sin embargo, aquí entre nosotros, y dicho muy, muy bajito, es la primera actividad que se va a hacer en la República Dominicana para celebrar el 175 aniversario, 175, 120, 175 aniversario de el natalicio de esa mujer extraordinaria, multidimensional, que fue Salomé Ureña. Un proceso de celebración de un aniversario bastante cerrado, el 175, que va a tener, como ustedes van a darse cuenta más adelante, en los próximos meses, va a tener el 21 de octubre, la fecha de natalicio de Salomé Ureña. Usted me corrige, profesora. 21 de octubre. Y de aquí a esa fecha van a haber múltiples actividades. Y nosotros, un poco silenciosamente, ¿verdad?, estamos iniciando esa celebración de esa intelectual dominicana que ha tenido tanto impacto, como va a explicar nuestra invitada de hoy, en nuestra cultura, en nuestro pensamiento, en nuestra educación y en nuestro ser dominicano. Para hablar de Salomé Ureña y explicarnos su relevancia y su impacto, pues vamos a dejar a nuestra invitada de hoy, que además lo va a abordar de una manera muy especial, que a nosotros no se nos había imaginado. Le habíamos pedido a nuestra invitada de hoy que hablara de Salomé Ureña, pero en otra dirección. Sin embargo, ella nos dijo, no, vamos a hablar del impacto de la lectura de los libros que promovió Salomé Ureña en su círculo de influencia directo. Entonces vamos a hablar de libros también. Y eso nos va a llevar a una reflexión sobre la importancia del libro y la lectura en lo que somos, y hoy en día yo diría no solo en lo que somos, sino sobre todo en lo que queremos ser, sobre algo que queremos y
necesitamos rescatar y volver a colocar en ese lugar cimero que estaba para algunos que hace muchos años tuvimos la posibilidad de formarnos y de leer, y que nuestros padres nos dieran un libro en la mano y nos orientaran. Entonces, creo que este va a ser un encuentro muy especial en ese sentido. Nuestra invitada, que no la he presentado todavía, no se me sonroje, es sin lugar a duda una invitada de lujo. Doña Ilonka Nacidir, perdón, es un ejemplo de todas las potencialidades que tiene la mujer en el campo de la investigación, en el campo de las ciencias sociales, en el campo de la literatura. Ilonka es una persona que ha aportado a lo largo de su vida, que todavía es corta, un sinfín de conocimiento en muchas direcciones, pero sobre todo en una dirección y con un propósito, que es el de sacar a la luz la importancia, la relevancia, el impacto y la trascendencia de las mujeres dominicanas en nuestra sociedad. Ilonka, para sorpresa de muchos de nosotros, es abogada. Ella dice que estudió Derecho. Ilonka estudió Derecho y no sé de qué manera, qué sucedió, que se fue reorientando para complacerme a mí misma, porque al principio era filosofía que iba a estudiar y mi mamá me dijo, mija, ¿qué tú vas a hacer con eso? Sí. Entonces ¿De qué va a vivir? Tuve que buscar un punto medio. Entonces Ilonka se fue reorientando, se fue encaminando a través de los senderos de la investigación, de la búsqueda, y se fue convirtiendo en una de nuestras grandes investigadoras. Es una historiadora rigurosa, es una acuciosa investigadora capaz de, y eso no es una competencia que muchos investigadores no tienen, de descubrir documentos, no solo informaciones, no solo datos, sino documentos que fundamentan y sostienen esas informaciones. Es coleccionista de muchísimas cosas, de una multiplicidad de líneas de colección más allá de los documentos. Tiene una obra poética, es una de nuestras poetas. Hasta prueba el contrario. Sí, pero la vamos a absolver de eso. Aunque probemos que sí lo es, está absuelta. Ilonka tiene también una participación activa en los procesos y las instituciones de gestión cultural. Ilonka es, y quizás una sola palabra podría haber resumido todo esto que he dicho de ella, es una humanista. Es a lo que aspiro. Aún no he llegado porque pretendo vivir 94 o 5 años. Pero para ser humanista tiene que coincidir la vida pública con la vida privada. Y llegar a ser ética
escalar su presencia en la vida, solamente desde los principios del honor y la dignidad es muy difícil. Por eso hay esa diferencia entre creador, escritor, intelectual y humanista. El humanista se hace invisible muchas veces, porque tiene que estar en la cima de una montaña para ver el mundo, poder reflexionar y luego bajar de la cima de la montaña y entregar sus dones. Y es muy difícil en el siglo XXI hacer eso. A eso es que aspira el ser humano. Entonces, estuve en lo correcto, estuve en lo correcto. Va por el camino correcto y yo creo que puedo ir por el camino correcto. Muy bien. Entonces, amigos, las dejo con Ilonka Nazaret, perdón, esa humanista que nos enorgullece que esté con nosotros esta noche, que haya estado con nosotros siempre, pero sobre todo que tengamos la seguridad de que va a estar en lo adelante en muchísimas ocasiones, porque Ilonka Nazaret, perdón, forma parte de esta comunidad Centro León. Muchísimas gracias, Ilonka. Bueno, 1, 2, 3. Gracias, don Luis Felipe, por la presentación, que parece que fue muy inspirada, muy humanamente humana. Tal como le explicó don Luis Felipe a ustedes, este tema, desde mi punto de vista, anterior a mi condición de persona, no había sido tratado. No sé si alguna persona que haya hecho maestría, doctorado en pedagogía, en estudios de género o en alguna otra licenciatura se había detenido a tratar este tema, que he llamado genealogía intelectual de las discípulas de Salomé Ureña, los libros que leyeron. Es saber quiénes estuvieron antes, quienes entregaron sus improntas discursivas, su pensamiento, a través de la letra escrita de la edición de un libro, para formar conciencias o moldear carácter. Porque desde el magisterio se hace eso, moldear conciencia o formar carácter. Los elementos, las piezas, como dicen los museógrafos, de esta exposición en PowerPoint son todas piezas originales, fotografías originales, documentos originales. Cada una de las piezas que ustedes van a ver en el PowerPoint están catalogadas, o sea que no es una ficcionalidad ni de la inteligencia artificial, ni creada a partir de especulaciones. Todo lo que voy a decir está documentado en fuentes fidedignas. Reduje mi conferencia ayer, me costó mucho trabajo, pero tenía que hacerlo para presentar solamente lo esencial. Esta fotografía que ustedes ven pertenece al fondo del historiador José Gravier García. Es un fondo que está en el Archivo General de la Nación que donó Betilio Alfao Durán. Hay cientos de fotografías sin identificar y cientos de daguerrotipos sin identificar, porque ha sido mucha costumbre en las personas, en la familia, tener fotos y nunca poner detrás ni en qué año ni en qué momento, y así se han ido perdiendo registros. Pero ilustra un hecho inédito, que es una mujer lectora, una señorita ilustrada, no se conoce el nombre, es dominicana, es aproximadamente de 1896, se nota por el vestido, que era hija de un hacendado, de un terrateniente, de un político o un togado de la época que tiene un libro en la mano. La fotografía no dice el autor, pero por la posición de las manos,
la perspectiva en que está en el rostro, la iluminación, podemos quizás deducir que la tomó Julio Pou, porque es el estilo de estudio de Julio Pou. Y el hecho inédito es una señorita con un libro, porque aún en el siglo XIX, las ediciones de los libros de texto, de estudio, no eran impresos en la República Dominicana. Esos libros eran impresos en Francia, en España o en Cuba. Casi todos los libros de texto con lo que estudiaron las discípulas de Salomé fueron impresos en España, en Francia o en Cuba. Aquí la imprenta per se como tal nacional no estaba muy desarrollada. Sí lo estaba la imprenta del Estado y la imprenta de los hermanos García. ¿Quién eran los hermanos García? José Gabriel García y su hermano gemelo, que si no recuerdo mal se llamaba Manuel. Ellos tenían la imprenta Hermanos García, que era la imprenta más importante de la época para imprimir libros. Y en esa imprenta se editó en 1874 la primera antología de poetas dominicanos, hombres y mujeres, que se llamó Lira de Quisqueya. La primera antología dominicana es de 1874 y ahí estuvo Salomé. Vamos entonces a dar inicio. El ambiente social y político en el cual se desarrolló la vida de las primeras mujeres pensantes en la República Dominicana en el siglo XIX, escuchen, el ambiente político, porque toda acción humana es política. Y no se puede contar una historia sin hacer los enlaces y las redes con la situación social y política del conglomerado al que tú perteneces y del territorio que habitas. La vida de las mujeres pensantes en el siglo XIX en la República Dominicana, mujeres pensantes, fluctuaba entre la oscuridad de los improvisados cuarteles de quienes aún no comprendían el significado de la virtud de que es el patriota. Tampoco comprendían el abolengo atribuido a las familias criollas, el heroísmo de hombres que se narraban desde la rebeldía, la acción de buen o mal gobierno. El siglo XIX, se fue esto, el siglo XIX fue un siglo de nostalgia, un siglo de éxtasis y de excitación, donde las mujeres estaban imposibilitadas por la falta de instrucción a tener pensamiento propio. La atención de ellas estaba hacia las costumbres ortodoxas heredadas. La vida pública no se le ofrecía. Hay literatura escrita por autores del siglo XIX que eran textos de adoctrinamiento y otros historias, patria y alguna geografía escrita por autores criollos. Algunas de estas señoritas provenían de las clases privilegiadas y otras solamente lograron conocer el carácter y conocimiento que la providencia le otorgó a hombres excepcionales como el historiador don José Gabriel García. Las familias acomodadas educaron a sus hijas hacia el interior del hogar. Aprendieron en la casona campestre o en la casona de ladrillo y mampostería las cosas, escuchen, las cosas que sus instructores consideraban positivas para ella. Quizás solo se le permitía un único despertar a la mujer, el despertar para el amor
y para la maternidad. Es por esto que no tenemos del siglo XIX una sola autobiografía de una mujer, ni de otras que pudieran asumir el papel de cronistas, como lo hicieron los hombres, aún estuvieran en contacto las mujeres del siglo XIX con una cronista de fama en España e Iberoamérica, como fue la baronesa de Wilson. Esta escritora importantísima que viajó todo el continente, vino por Puerto Plata a la isla y estuvo aquí en Santiago. Y fue la visitante más ilustre y distinguida que en todo el siglo XIX conocieron las mujeres dominicanas. Así, la mirada del siglo XIX, desde la vida íntima, personal y familiar, no le ofrecía a las mujeres otras cosas distintas que no fueran su capacidad de enunciar lo que veían, sentían y vivían, entre ellas Salomé Ureña. Vivían lo que veían, lo que sentían y lo que podían ver. Es así que la mirada del siglo XIX solo nos la ofrece aquellas mujeres de las cuales sobrevivieron sus manuscritos. Tú no puedes tener una idea de la mujer del siglo XIX desde la perspectiva del universo femenino en República Dominicana, porque esas mujeres no escribieron ni crónicas ni diarios. Tú no sabes cuál fue su sentir. Solamente tenemos poemas de ella, publicados en 2 libros, el de Salomé, el de Josefa Perdomo, la novela de Amelia Francacci y algunos textos dispersos en el Lunes del Listín Diario. Pero lo que fue su ambiente narrado por ella no lo conocemos. Pero sí conocemos todo el ambiente de la época narrado por los hombres y ellos como protagonistas. Entonces hay un vacío en la historia del siglo XIX, como en todos los siglos anteriores que anteceden, y eso es lo que procura la contrahistoria, la infrahistoria y la suprahistoria, saber qué aconteció con estas mujeres. Y eso solamente es posible a través del hallazgo de sus manuscritos, si existen, porque la mayoría se perdieron. Entonces, es así que la mirada del siglo XIX de esas mujeres sí sobrevive por los manuscritos que ellas dejaron sin publicar. Porque lo que se tiene es la transcripción de sus improntas discursivas en las únicas 2 antologías del siglo XIX. La que yo mencioné, esta, Lira de Quisqueya, Poesía Dominicana. Ese ejemplar es de 1874. Creo que en la República Dominicana solamente hay 2 ejemplares de esa antología. Este, que es de mi colección, de mi propiedad, y que está en perfecto estado de condición, es una impresión bellísima, porque por cada poesía tiene ornamentación. O sea que es un trabajo maravilloso. ¿Qué pasa? Es por esto que es importante estudiar si la lectura de las mujeres del siglo XIX le permitieron primero escribir, porque ustedes saben que hay personas que son lectores y lectoras voraces, pero no escriben, no saben compartir su conocimiento. Primero, saber si esas lecturas le permitieron escribir. Y segundo, si se pudieron argumentarse a ellas mismas. Porque como dice Pablo Neruda, hay que confesar que se ha vivido. Y si tú no te argumentas, si tú no cuentas tu vida, tú no existes. Si tú no te argumentas desde la tradición oral o la escritura. Porque si esas mujeres se hubieran argumentado desde el hogar,
desde la iglesia, desde el ámbito privado del amor, desde el ámbito de lo público, porque se habla mucho de las mujeres de la independencia, pero no sabemos si se argumentaron, solamente están en los registros de lo que se llama hoja del ejército y alguna otra que menciono. Hay un vacío y sorprendente en el siglo XIX, porque si una persona escribe y se argumenta, piensa, es lo que se llama pensar, y después de pensar adquiere y construye su conciencia. Escribir, argumentar, pensar y tener conciencia. Esa es la situación actual que tenemos. Si los pobladores de la República Dominicana, instruidos o no instruidos, tienen estas 3 o 4 capacidades, que a final de cuentas es la capacidad de saber reflexionar. Ese es el quid del asunto. Y todo esto lo he escrito porque hay que saber colocar el oído en la lectura de las mujeres. Esas mujeres del siglo XIX que iban al Instituto de Señorita a la asignatura cursos teóricos. Y esos cursos teóricos era lo que se llamaba lectura y libro de lectura. Pero a fines del siglo XIX, la ideologización que había en esa lectura era la ilustración europea, el pensamiento liberal y las creencias del cristianismo. Y todo eso estaba en el corazón de los llamados nacionalistas, al igual que ahora. El mundo de las niñas, porque eran niñas, habían niñas de 7 años, 10 años, 12, 14, 15 años, en el instituto. El mundo de esas niñas y de ese adolescente se empezó a contar en 1883. Me disculpan, pero es que tengo gripe. Comenzó a contarse en 1883. Y desde ahí, desde las aulas, yo he llamado a eso la pequeña historia. ¿Por qué la pequeña historia? Porque esas niñas empezaron a leer libros de geografía. Ustedes saben que los libros de geografía de esa época estaban llenos de ilustraciones, litografías, grabados, y tú ves el globo terráqueo, los mapas, el mar, te creaba una expansión de curiosidad del saber y por saber. Ese libro está en mi biblioteca de 1893, es original. Con ese libro, las niñas del Instituto de Señorita que dirigió Salomé Ureña, las niñas de la tercera promoción y las niñas de la primera promoción del instituto, cuando lo tuvo Eva y Luisa Pellerano, fue con ese libro que ustedes ven, que se ve que le ha pasado el tiempo y que pasó de mano en mano. Ahí ustedes pueden ver que dentro del interior de la casa, la madre era la que continuaba las lecciones de geografía. Porque como le dije al principio, un sujeto, una persona, un individuo, un hombre, una mujer, le da arraigo a la territorialidad. Pero además, la territorialidad es el mundo, es lo global, al igual que ahora. Entonces, en esos libros de geografía, esas mujeres de Santo Domingo, porque el Instituto de Señorita estaba establecido en Santo Domingo, frente a los AMA, esas mujeres comenzaron a tener la idea de viajar. Allende los mares querían viajar, porque eran puertos para salir vapores, goletas, solamente el norte, Puerto Plata
y Santo Domingo. Pero los grandes vapores donde salpaban era de Puerto Plata, porque la bocadura del río Sama impedía que llegaran esos grandes vapores y solamente llegaban goletas de pasajeros para intercambio de mercancía, cabotaje, etc. Esas mujeres del siglo XIX, algunas 10 de esas ilustradas señoritas, se hicieron a la mar y viajaron. Viajes que duraban hasta 30 días. Cruzar el Atlántico en esa época eran 30 días. Eso era así. Yo no cruzo el Atlántico en 30 días. Ellas fueron viajeras a través del uso de la lengua. Primero tuvieron la lengua para hacerse viajeras. Aprendieron a leer y aprendieron a escribir. Uno ve esto ahora como un hecho de la cotidianidad. Pero en aquel entonces aprender a leer y a escribir era todo un acontecimiento. Porque vivíamos en una sociedad del siglo XIX en términos económicos paupérrima por los enfrentamientos civiles, la guerra, era un ambiente paupérrimo de pobreza. Era un acontecimiento aprender a leer, hacer el uso de la lengua y después tener lectura selecta. Y esas lecturas eran las que tenían que ayudar a que nacieran en esas niñas, esas adolescentes y en sus instructores y sus madres, lo que yo llamo el sentido de identidad, porque todo ser humano tiene que tener una identidad, construir su identidad, aunque la palabra aparezca como un término abstracto, construir la identidad. Pero ellas empezaron a crear esa identidad a través del mundo del globo terráqueo. Y ese mundo de esas señoritas ilustres vino acompañado con el conocimiento de la lengua francesa y la lengua inglesa. Estos son los dos libros originales que también están en mi biblioteca, con los cuales estas señoritas estudiaron inglés y francés. Esas niñas ilustradas de fines del siglo XIX eran políglotas. Todas eran políglotas. Castellano, inglés, francés, latín, italiano y papiamento. Y por eso es la necesidad de seguir reconstruyendo la historia. Por ejemplo, la hija del presidente, Eurice Serón, estudió en Holanda y hablaba holandés, francés y papiamento, porque papiamento es como un creol. La hija del general Pimentel, Pedro Pimentel, era políglota, estudió en Curazao, era multilingüe, y algunas de estas señoritas eran traductoras del francés al español. Y por suerte en la revista Ilustrada de fines del siglo XIX publicaron las traducciones que hacían del francés al español. Fueron traductoras. Ese es un capítulo a seguir investigando de las discípulas de Salomé. Entonces, los libros de lectura para la formación de las discípulas de Salomé, considero que es un tesoro tenerlo, preservarlo y restaurarlo. Porque esos libros, aquí hay muchos libros en esta biblioteca, hay muchos libros en esta biblioteca, pero de esa época hay pocos libros que se hayan coleccionado o hayan sobrevivido al clima, a los ácaros, al paso del tiempo, a la destrucción o al hurto. Porque un libro es un bien cultural que se hurta y se trafica. Y estos libros, aquí en la República Dominicana, son un bien cultural necesario conocer. Todos estos libros son los que me pueden decir a mí cuál fue la ideologización, cuáles fueron las doctrinas, cuál fue la jerarquía de valores y cómo fue la inducción del pensamiento y del conocimiento para esas señoritas. Esas señoritas y esas niñas iban de lunes a viernes al instituto. Y aunque ahí estaba la asignatura lectura,
Eran los sábados que volvían donde Salomé Ureña a hacer lo que se llama el ocio de la lectura, el placer de la lectura. Porque estos libros que les he mostrado ahora son los libros de instrucción didácticos, pero lo que te construye la identidad, a final de cuentas, son los libros que se llaman lecturas escogidas, que es la lectura por el placer. Entonces, pasó el tiempo y Luis Osema es la que le da la continuidad al Instituto de Señorita Salomé Ureña, porque Salomé nace en 1850, fallece en 1897, y Luis Osema, una de sus discípulas más destacadas, le da continuidad al instituto. Y a partir de ahí continué tratando de rescatar cuáles fueron las lecturas, cuál fue el recuerdo. Y lo que más he anhelado es conocer la letra escrita de esa mujer. La letra escrita no existe. La letra de Salomé, aquí en la República Dominicana solamente hay un documento con la letra de Salomé. La letra de Josefa Perdomo se desconoce. La letra de Echavarría se desconoce. La letra de Cleofás se desconoce. Se desconoce la letra de esa mujer. No se sabe cómo eran sus trazos y eso es una pérdida terrible. Pero sí se conoce la letra de los hombres del siglo XIX, incluso hasta la de Pedro Santana, que era ilegible, pero se conoce. Entonces, aquí van ustedes a empezar a ver los libros para la enseñanza, para la instrucción. Estas ediciones, como ustedes ven, se ve el paso del tiempo. Los tengo en mi biblioteca, preservándolo. Próximamente haré una exposición. Este libro, Biblioteca Escuela. Este libro, Enciclopedia de la Escuela, con una ornamentación impresionante, que se ve el cuidado de esos talleres tipográficos. Aquí ustedes tienen estos dos libros, Principio de Urbanidad, La Moral en Ejemplo Histórico. Ese libro, La Moral en Ejemplo Histórico, he logrado recuperar 2 ejemplares. Y quizás, si han prescrito los derechos de autor, es un libro fundamental, porque tal como te dice, se llama La Moral con ejemplos históricos. Te presenta un hecho acontecido, los tipos de persona, su personalidad y las moralejas y anécdotas de cómo esa persona, ante una dificultad de la vida, a partir de los principios morales, logra salir de esa dificultad. Es la experiencia tal cual de cómo, por ejemplo, Carlomagno o cualquier otra figura histórica, la reina Isabel, en una audiencia, sea con Cristóbal Colón, otra persona, supo de manera ejemplar mantener su criterio, su punto de vista, en base a una reflexión discursiva desde la razón. La moral en ejemplos históricos. Estos 2 libros eran de esa biblioteca del instituto con el que estudiaron las niñas. Pero ¿qué pasaba? Que en ese momento, déjame ver algo, en ese momento en que había una lista de libros de formación y que las mujeres pudieron ser parte de la República del Pensar, las mujeres estaban fragmentadas. ¿Qué significa estar fragmentada? Que ellas mismas se asumían y no se asumían porque no tenían identidad construida. ¿Por qué no tenían identidad? Porque las lecturas se hilvanaban desde los preceptos del patriarcalismo. Esa es la gran contradicción. Esa es la situación con la cual me he enfrentado. Salomé hizo un templo del pensar en el Instituto de Señorita, inició la educación superior formal después de Socorro de Rosario Sánchez y
María Nicolás Avellini, pero la inducción al conocimiento fue desde el patriarcalismo. Ese es don Luis Felipe, el punto a discutir, estudiar. Lecturas patriarcales, textos escritos por hombres, asignaturas dictadas por hombres, lecturas escogidas por hombres. Estaban fragmentadas sin identidad. Ese es el punto neurálgico de esta investigación. Entonces, eran los preceptos del patriarcalismo. Y aquí ustedes ven la niña al lado del abuelo y ella aprendiendo a través de las lecturas en voz alta o ella siendo silabeo. Y ahí vemos a la ya joven ilustrada de nuestra sociedad, adoctrinada desde lo que se llama el eterno femenino, ser sujeto femenino, desde el orden simbólico masculino, mujer adorno, rosa, flor, mujer bella. Una situación difícil. Tuvo que pasar desde esta época, de este adoctrinamiento del patriarcalismo, para que una discípula de Salomé, una discípula de Salomé, que fue después continuadora de la obra de Luis Osema, esa generación de Urania Montaz nos hicieran adultas. Escuchen, nos hicieran adultas, porque la mujer éramos menores, aun tuviéramos hijo, marido, concubinato, matrimonio, éramos menores. No existíamos, no estábamos reconocidos en la Constitución de 1844 como pobladora, porque si tú no tienes identidad y no eres nombrada en la Constitución política, tú no existes. Éramos menores. Adultas fuimos a partir de 1941 al tener cédula de identidad, y a partir de 1942 al tener el derecho al sufragio. ¿Qué pasa? Cuando nosotras nos hicieron adultas, nosotras luchamos por eso, la mujer empezó su lucha por la emancipación. Es por esto que en todo el trayecto de esta investigación, para saber cuál es la genealogía intelectual de las mujeres, es importante saber qué epistemología utilizar para la investigación, esbozar las ideas que una pueda tener y saber qué significado político tuvieron las mujeres cuando participaron en la vida pública desde 1916 a 1924, cuando la invasión de Estados Unidos. Porque las mujeres continuábamos solamente con la capacidad de ver, oír y hablar. Ver, oír y hablar. Y muchas veces mirar. Y recluida en los oficios que se llamaban quehaceres domésticos. De ese proceso de identidad de la mujer de 1941, he visto muchas cédulas de mujeres. La mujer no tuvo cédula en 1941. Y había mujeres profesionales, abogadas, pintoras, intelectuales, ginecobstetras, abogadas. Y ustedes no van a creer, a todas les ponían ocupación de quehaceres domésticos. A todas, aún no fueran profesionales. Solamente he visto 3 cédulas de 3 mujeres, de esas que investigo, que llamo las sufragistas, cuya cédula no dice quehaceres domésticos. La cédula de Minerva Bernardino, que dice diplomática. La cédula de Carmita Landestoy, que decía periodista. Y la cédula de Petronila Angélica Gómez, que decía maestra jubilada. Después todas, que eran profesionales, le pusieron quehaceres domésticos. ¿Qué significa eso? Que te daba el rango de que te cambiaran de quehaceres domésticos si tú tenías notoriedad pública o notoriedad política. Fíjate esto,
la notoriedad pública. Si tú te mantienes en el ámbito de lo privado, como le pasó a mi mamá, que se hizo profesional, y mi papá dijo, usted no va a salir de esta casa a trabajar. La cédula de mi mamá todo el tiempo dijo que hacer es doméstico. Es el sentido de notoriedad hacia lo público que te da la jerarquía del poder y la jerarquía de la identidad y la jerarquía del quehacer. La notoriedad. Entonces, ¿cuántas mujeres profesionales se quedaron en el anonimato porque no dieron ese salto, entre comillas, que no me gusta usar la palabra salto, hacia la notoriedad? ¿Qué pasa? Esas mujeres, esta es una niña, esta es Luisa Semo, una foto inédita de ella, poco conocida. Esas niñas pasaron de ser analfabeta a ilustrada. Y de ahí, desde el sitio de nadie, porque eran nadie en su territorio, pasaron a ser el mundo hacia afuera, el sitio de ella. De ahí es que digo que ser mujer pensante, que eso es un desafío, ser mujer pensante. Por eso ustedes escuchan, no te pongas a pensar en eso, no pienses en eso así. Eso le decían los padres, los abuelos, no te pongas a pensar eso, déjese así. Ser mujer pensante a través de lectura, de instrucción o lecturas escogidas, no es un capricho, no es un guiño. He llegado a la conclusión que todas esas mujeres, la mayoría vivieron en una celda psíquica tapiada. Una celda psíquica tapiada. Porque si a ti no te dan la posibilidad de la instrucción, de leer, de estar en contacto con la gente, tú tengas una celda que es la peor psíquica. A eso se le llama ahora violencia gris y crueldad mental, pero es una celda psíquica. ¿Y qué pasa? Esa fue la celda psíquica que le impusieron durante siglos a las mujeres. Por eso, en ocasiones, me resulta cuesta arriba escuchar y oír a muchas mujeres políticas renegando del feminismo sin saber que las feministas que destruyeron esa celda psíquica es que han hecho posible que la política de ahora tengan derechos, tengan identidad, tengan poder y tengan voz. Es muy fácil de notar sin haber hecho el escrutinio histórico para comprender. A esa celda psíquica le he llamado violencia en los saberes. La celda psíquica se llama violencia en los saberes. Y aún el día de hoy sigue la violencia. Por eso, la ignorancia es una prisión. La ignorancia es una prisión. Y solo los prófugos de allí, los que se van de la prisión, se hacen rebeldes, revolucionarios y guía de la humanidad. Las alumnas adolescentes, esta foto es original, egresadas del instituto, las que fueron formadas por Luisa y María, estas sí hicieron de las aulas del saber. Hicieron aulas del saber porque esas, educadas por Luisa y Eva, fue la que hicieron la emancipación. La emancipación que se logró de la mujer dominicana en 1942 partió de esta generación, de las formadas por Luisa y Eva Pellerano. Porque esas mujeres tuvieron una conciencia clara de que tenían que libertarse por el saber, por el ejercicio del saber y por la revolución del saber. Y ahí coincido con Luis Felipe. Don Luis Felipe, a lo que aspiro es a eso, a terminar de liberarme por el saber, el ejercicio del saber y la revolución del saber, porque aún el día de hoy la libertad
no nos es dada a las mujeres. Ese es un eufemismo, la libertad. Entonces, esta investigación que he iniciado complementa una narrativa de las lecturas de la discípula de Salomé que hizo su discípula Mercedes Laura Guiar en una publicación que recogieron sus discípulos en 1972, que se llamó Discursos y Páginas Literarias de Mercedes Laura Guiar, porque el otro asunto, que es como un asunto de un siglo, es que los documentos de esas mujeres, discursos, proclamas, cartas, todo eso quedó disperso. De los hombres de esa época sus archivos sobreviven, su biblioteca sobrevive, pero de esas mujeres no sobrevive ni la biblioteca, ni del archivo, ni su texto disperso, porque éramos nada, menores, y no teníamos notoriedad. De Salomé sobrevive por el arraigo de poder, de clase, de prestigio y notoriedad que ella tenía, a través de la familia de su padre y a través de la familia de su esposo. Y de todas de ese siglo decimonónico que sobrevivieron documentos por la notoriedad del rango de poder y de clase que tenían esas mujeres. ¿Qué pasa? Como no todo era saber y pensar, me preocupé por saber si esas mujeres vivieron el amor, porque como siempre está la leyenda, que las maestras se quedan solteras, que no contraen matrimonio, que no tienen hijos, que sufrieron una frustración, una decepción, digo yo, pero amaron. Esa es una preocupación, amaron, porque se habla del desarraigo del amor en la vida de Salomé Ureña, el sufrimiento. Pero ¿y las otras? Amaron, se le transmitió el amor ágape, no el amor pasión, el amor ágape, no solamente el amor a los estudios, porque tiene que existir el amor ágape. ¿Y qué sucede? Que esas maestras normalistas de esas aulas tuvieron expectativas, de acuerdo a mis investigaciones, tuvieron expectativas hacia el amor romántico, porque ellas tenían que leer sobre el amor, no solamente ver el amor filial, ese amor de padre a hija, de madre a hija, o la coquetería. Yo quiero saber si amaron, si vivieron, si vibraron. ¿Y qué pasa? Algunas de ellas contrajeron matrimonio, otras se quedaron como lectoras, receptoras de vocaciones, precisamente por la lectura. La mayoría solamente evocaba el amor, el romanticismo a través de Becker. Ese fue el autor más leído por todas esas niñas adolescentes, Becker. Hasta yo lo leí en mi bachillerato, Becker. Entonces, ellas vivieron idealizando el amor, esperando al príncipe azul, esperando la exaltación de la mujer como símbolo, cándido, etc. Pero de esas discípulas de Salomé, solo dos amaron, solo dos, Anacaona Moscoso y Luis Osema Peñerano. Vivieron como se sentía el amor burgués, el amor de la seducción. Y otras discípulas de Salomé, como Salomé misma, vivieron lo que se llama la opresión genérica. Y las vidas de ellas por la opresión genérica quedaron truncas. Muchas deseaban ser escritoras y la mayoría querían ser periodistas en ejercicio. Unas 15 discípulas de Salomé ejercieron el periodismo a fines del siglo XIX y a principios del XX. Y las mujeres en ese momento, las que no comprendieron que había que vivir el amor burgués, que es el amor de la seducción, solo dejaron su rostro reflejado en el espejo. Envejecieron y su rostro quedó marcado por años de infelicidad. Fíjense que de la mayoría de esas discípulas de Salomé Ureña, don Luis Felipe, de cada una solamente hay el registro de una o dos fotografías. No se dejaron retratar.
De Salomé Ureña solamente hay una sola fotografía. De Luis Osema, 5. De Mercedes Moscoso, 1. De Josefa Perdomo no hay una sola foto. De la Cleofás no hay nada. De la Echavarría no hay nada. Nada. De Socorro de Rosario, 1. ¿Qué pasó? No entiendo. Es lo que digo. Dejaron sus rostros reflejados en el espejo. Entonces, como muchas no lograron subvertir el amor romántico, la seducción, le pareció más hermoso crear el álbum romántico. ¿Qué era el álbum romántico? La colección de poesía que ella hacía, que le escribía un admirador, que recortaba de una revista que llegara de España, Francia, Estados Unidos, de Colombia. Ella hacía su álbum de poesía. Y habían quienes se escribían en su álbum de poesía. Y el álbum de poesía sustituyó al diario. No hay un solo diario de una discípula de Salomé. Un diario. No hay una carta tampoco. Siendo ilustrada, no se autobiografiaron ni escribieron cartas. Las cartas de Salomé siguen en el Instituto de Investigación Científica y Lingüística en La Habana. Pero las cartas y las cosas de las otras, ¿dónde están? Si eran señoritas ilustradas, de clase privilegiada la mayoría. Entonces, ¿qué hicieron esas niñas? Nada. Después, unos cuadernos de poesía y se quedaron en el idilio romántico, abstracto de sus sueños. Pero sí leyeron, este es original, este anuario, leían novelas, ensayos y libros publicados, etc. Y todos los folletines que llegaban de Europa, esas niñas leían y leían. Pero los folletines que llegaban de Europa, miren lo que enseñaban, señores, la obediencia. Y ellas le transmitían a sus niños, eso es un folletín, la obediencia. Entonces, ese tú femenino que ella quería desarrollar, contractaba con la obediencia. Y ahí viene la problemática de que la obediencia no le permite a las mujeres, independientemente de su clase o poder, alcanzar lo que se llama progreso. La obediencia. La obediencia es coerción. La obediencia es sumisión. Lo correcto es tú tener la capacidad reflexiva para saberlo por qué. Y me pregunté anoche escribiendo, hasta las 2 de la madrugada, don Luis Felipe, me estuvo usted escribiendo. ¿Cuándo dejó la mujer de ser obediente? Aquí en la República Dominicana. Desde esos cánones. Bueno, quizás cuando fue productora de ideas, y muchas de esas ideas se la hurtaron. Fue productora de ideas, al día de hoy se sigue hurtando ideas. Fue productora de ideas y fue sujeto pensante. Cuando la mujer fue productora de ideas y sujeto pensante, no asumió la sexualidad dispuesta como destino por la sociedad. Porque la sexualidad dispuesta es matrimonio y reproducción. Pocas mujeres se atreven a hacer esa ruptura, todavía al día de hoy. Es un estigma, tú tienes que seguir ese patrón de matrimonio y reproducción. Yo no seguí ese patrón. Entonces, esa ruptura fue lo que hizo que ellas se asumieran como sujetos. De esos cuadernos de poemas del siglo XIX, ustedes saben que cuando se hizo la reseña histórica y literaria de 1892, que se envió a España para unos volúmenes de Marcelino, se enviaron creo que 16 cuadernos, manuscritos a mano de todos esos famosos poetas, y se enviaron 4 cuadernos de mujeres, el de Salomé Ureña, el de Josefa, el de Encarnación Echavarría y el de Luisa Angélica Sánchez. Se enviaron 4 cuadernos a mano, a mano. Eso tiene que estar en la Biblioteca Nacional de España o en
cuaderno solo han sobrevivido uno. Y por suerte que lo encontré, don Luis Felipe. Solamente ha sobrevivido este cuaderno manuscrito original, que es de 1883, que es el cuaderno original de puño y letra, es la portada de Luisa Angélica, que falleció en 1884. Solamente de esas niñas ilustradas, adolescentes, mujeres, pensantes, ha sobrevivido ese cuaderno. Los otros desconozco. Pero desde el momento en que las mujeres tuvieron la lectura, la escritura, ellas usaron eso también como arma de seducción. Empezaron a escribir poemas desde la perspectiva del amor burgués. Algunas quisieron evocar su belleza y otras se volvieron muy narcisistas. Muchas veces ocurre eso, se vuelven narcisistas. Pero dentro de todo ese movimiento de las maestras normales, he creado la categoría que se llama las inseducidas, que fueron aquellas que no contrajeron matrimonio, no tuvieron hijos, vivieron el amor romántico, pero al final decidieron no contraer matrimonio. Y sus vidas han pasado con un velo. ¿Qué fue de la vida privada de fulana? ¿Qué fue qué sé yo cuánto? Y vienen las conjeturas, porque en torno a las mujeres solteras, sin matrimonio, sin reproducción, sin novio, sin compañero, sin amante oficial, se hacen todas las conjeturas. Pues a ese grupo está el término inseducida. Abigail Guascú fue la quinta mujer en graduarse de doctor en Derecho. La quinta. Y ha sido la única mujer al día de hoy que anotó 8 veces el Código Penal, con las leyes que lo modificaban. Por eso, cuando escucho el discurso de que tenemos un código medieval, olvidando esa vocería, que el medievalismo es siglo XII, XIII y XIV, me asusto, porque la vocería no ha leído los 8 tomos de las 8 veces en que Abigail Guascú anotó todas las modificaciones por leyes del Código Penal. Porque si usted no tiene el registro de lo que aconteció ayer, no tiene las herramientas para hacer juicio de valores del presente. Y este es un llamado de atención a que se lean las contribuciones de las mujeres juristas en el área de la doctrina del derecho. Y ahí está esto, que todas las mujeres de esta época estuvieron solamente en ese paradigma del espacio hermético, de la que hacían quehaceres domésticos y de la que vivieron las razones sencillas de la vida en base a esos estereotipos. Siempre me ha interesado saber el ambiente social, cultural de la ciudad. El Instituto de Señoritas, sus discípulas, eran en Santo Domingo que estudiaban. ¿Y qué quedaba? ¿Qué acontecía a partir de 1883, 85, 87 en esa ciudad? En esa ciudad estaba la banda militar que ejecutaba en el Parque Colón, ópera, fantasía, se hacían excursiones de recreo en el Osama, que no estaba contaminado, en un vapor que se llamaba La Mariposa, porque había una vegetación exuberante. Pero en ese momento en que esas señoritas ilustradas vivían ese idilio de mal, de esto, sucede que fallece uno de los autores que ellas más leían y derramaron lágrimas. Eso está en la prensa de la época, no es una ficción. Falleció uno de los autores que ellas más leían, que yo hasta lo leí, y derramé lágrimas y lágrimas leyendo su inmortal novela María. Cuando fallece Ricardo Palma, esas señoritas lloraron y lloraron y lloraron al autor de la romántica novela María. Hasta yo lloré. Todavía lloro al día de hoy. Esa noticia llegó en un cable al Listín Diario en 1893. Y las lectoras estaban compungidas y escribían al Listín. Una de esas señoritas ilustres
le escribió al director. En su novela derramó toda la suave y dulce poesía que atesoraba su alma romántica. Otra señorita ilustrada dice: no, María es una obra humana en el alto sentido de la palabra y tiene estrofa de candoroso idilio. Y decían que era una visión muy, muy fluida de esa alma romántica. Pero todas lloraron, se vieron retratadas en María, en el temor de morir a destiempo, porque era la época de la tuberculosis, todas esas grandes enfermedades, empezó el temor de viajar, etcétera, etcétera. Está el registro de que la mayoría de los libros, aunque llegaban de Europa, aquí en Santo Domingo, perdón, estoy en Santiago, en Santo Domingo, se compraban en dos librerías, en la librería Luis Weber y en la de Félix Evaristo Mejía, que los dos fueron discípulos de Hostos, porque había pocas licencias de importación de libros, etc. La vida continuaba en la ciudad. Este es un baile de las niñas del instituto en la época de Luis Osema, y era una parada oficial, y al tomarse una fotografía en el taller de Abelardo Rodrigo Urdaneta, comprar sombreros, zapatos, abanicos, vivir una vida de ciudad cosmopolita, porque eso era lo que se creía. Pero en todo ese tiempo, la escritora más famosa después de Salomé era Amelia Francacci, que vivía encerrada en su casa, al lado de la catedral. Todas esas niñas leyeron esa novela que conmocionó Madre Culpable. Fíjense, la influencia de Beckett en la construcción del amor romántico, la influencia de Palma en el romanticismo y naturalismo, y el enfrentamiento entre la identidad mujer-madre, mujer-hija que traía Madre Culpable. Pero ¿qué pasa? Esas niñas ilustradas, alfabetizadas, lectora pensante, chocaron con un problema que se debatió en la época: César Lombroso. Eso se debatió aquí en la prensa y ellas participaron en el debate. César Lombroso, el gran criminalista, que todo el mundo sabe quién es. En 1894 se discutió aquí a nivel de la prensa esto que dijo César Lombroso. Lombroso niega que la mujer pueda ser un genio. Concede únicamente talento a la mujer, pero genio nunca, salvo en raras excepciones. La mujer descuella en el arte dramático. Eso fue un debate. Entonces, en ese momento en que todas esas niñas estaban haciendo su avanzada de crear posible emancipación, en contraposición a la teoría de Lombroso, se discutió aquí los avances del feminismo en Norteamérica. Y empezaron las primeras estadísticas publicadas en la prensa nacional, en el Listín, en 1895, sobre las ocupaciones, las profesiones que ocupaban las mujeres. Y ya desde ese momento se observaba que muchas mujeres ocupaban ocupaciones ya en Estados Unidos por la avanzada del movimiento feminista, que eran tradicionalmente de hombres. Y también se discutía la coquetería más grande de toda esa señorita: los perfumes. Porque no todo era estudiar, lectura. Esto fue tema de esa identidad. Porque que los folletines, las revistas, te traen temas de moda, pero el mayor tema fueron los perfumes. Y el debate fue el siguiente: ¿cuántos kilogramos de violeta se hace necesario plantar para tener 1000 kilogramos de violeta? Porque ustedes toman la prensa en la época y la perfumería era de violeta. Entonces, esa vida femenil, así era que vivían las mujeres en la ciudad de Santo Domingo. Es una vista original de Abelardo. La mujer en esa época no había salido a lo público, aunque se educó en el Instituto de Señorita, no había salido a lo público, no tenía la notoriedad, y habían solamente dos maneras de existir las mujeres: desde el balcón y desde la ventana.
balcón y desde la ventana era que tenían existencia para asomarse al mundo. Tú te asomabas al mundo desde el balcón, desde la ventana, y después desde la iglesia te asomabas al mundo. Pero pasó el tiempo y ya cuando Salomé fallece, empieza la etapa del Instituto de Señorita con Luis Osema en 1894. Y empieza una nueva pedagogía, un nuevo programa de estudio para el saber, impulsado por las normas de la urbanidad, porque se supone que ya íbamos hacia el siglo XX y había nuevas normas. Estos fueron 2 libros de lectura en la época de Luis Osema Pellerano. ¿Qué pasa? También se discutió durante mucho tiempo en los clubes recreativos de damas, temas que se llevaban a las veladas literarias, que es otro aspecto importantísimo para saber el intercambio del saber. Es importante conocer a Federico Enríquez y Carvajal. Este es el esposo de Luis Osema Pellerano, que le sobrevivió. Luis Osema murió en 1927 y don Federico en 1952. Y Luis Osema, en un artículo que escribe en el Listín Diario, relata que él, que era su maestro, porque él fue su maestro, pienso que la sedujo, la enamoró, teniendo ya 17 y se casaron, que él fue que la indujo a conocer un poeta nacido en España, pero que se desarrolló en Puerto Rico, que se llama José Gordiles. No hay muchas referencias sobre el libro al cual ella se refiere, pero ella escribe para esa época, en 1896, una nota crítica sobre ese libro en el Listín Diario. Y a mí me llamó mucho la atención. Fueron 2 grandes columnas. ¿Qué se seguía debatiendo entre ellas? La poesía de Becker. Fue el poeta que más influyó en ellas. En Salomé influyeron otros. Y por eso también hubo un debate que lo encabezó Américo Lugo. Ese debate se produjo en 1896 y Américo Lugo decía que solamente se prefería a Becker por encima de Mallarmé, y que los otros autores que estaban en lo que era el canon de la lectura, escuchen, el canon de la lectura era Enrique Gómez Carrillo, Rubén Darío, López Penja, Miguel Pardo, y yo añadí a Julián del Casar, porque aparecieron 2 libros de lectura de la señorita. De Carrillo he logrado tener 2 que eran del instituto a través de una biblioteca privada de una de las discípulas de Luis Osema. El caso es que a mí me ha parecido extraño que la culta maestra normalista Luis Osema Pellerano ha quedado inexplicablemente fuera del canon literario. Ella escribió, ella se argumentó, y argumentó a otros, pero ¿dónde están sus producciones literarias? No se conoce. Y esta es la situación que tenemos, porque si ella pudo escribir en 1895 un artículo que dedicó a Mercedes Laura Aguiar, que tituló Amor nos guía, escrito en 1895, también muy desplegado en el Listín Diario, donde ella hace la evocación de las orillas, de un lago, de un cielo difuso en Venecia, de la góndola, de la luz. Habla de Venecia, de la góndola, de la luz. Eso me demuestra la certeza de otro libro que hallamos de la lectura. El grabado es original de la época de 1896 y esa influencia me demuestra que ella leyó a Alfred de Musset y su poema Venecia. Luis Osema nada más llegó a viajar a Puerto Rico una sola vez.
entonces que todas esas discípulas de Salomé, otras, se dedicaron a leer a Renan, un autor de gran importancia, y también leyeron a Moratín y Sucy de las Villas. Pero lo más interesante es esta lectura que estaba entre la lectura de placer de las discípulas de Salomé, que después fueron las maestras normales, que ustedes ven en la primera foto que presento. Esto es lo más interesante de lo que descubrí en la investigación, y por lo cual he dicho que la revolución de la emancipación la hicieron las discípulas de Luisa Osema Pellerano en el siglo XX. La emancipación, en medio de todas esas creencias de la ilustración, del liberalismo, del catolicismo, es impresionante a quién leyeron esas niñas. Leyeron a George Stuart Mill. Lo leyeron. ¿Y qué leyeron? La esclavitud de las mujeres. Ese es un clásico. ¿Cómo llega ese libro a la República Dominicana? A través de un poeta del cual no hay muchas referencias, que se llama José Contreras Ramos. Llega ese libro, puede ser que lo trajera de viaje, porque no lo he encontrado en ningún catálogo de las librerías de la época, de las que habían aquí, la de Palau, la Española. Debió de haber traído él 1 o 2 ejemplares, José Contreras Ramos. Y este libro, ustedes lo saben, es el que más influencia tuvo a fines del siglo XVIII en torno a las ideas del feminismo. Y por eso se dice que John Stuart Mill inició el feminismo y esas ideas. Pero ustedes saben que hay un debate sobre la autoría de muchos libros de John Stuart Mill, que son atribuidos a su esposa, que era filósofa y era feminista. Y ese es un debate que queda al pendiente. Aquí está él con su esposa, Harriet Taylor. Es impresionante que ese libro estuvo de mano en mano, de mano en mano entre las discípulas de Salomé y luego entre las discípulas de Luisa Osema Pellerano. Ese es un capítulo en torno al inicio del sufragismo que hay que conocerlo, porque realmente el sufragismo en la República Dominicana se inicia en Puerto Plata y se inicia con un texto de Mercedes Mota que presentó en un congreso internacional en Estados Unidos. Bueno, pasó el tiempo, fallece Salomé. Esta es la única foto, que es una copia, una litografía quizás, de la única foto que existe de Salomé Ureña. Fotografía, esta fotografía está filmada por Harguk, que era un fotógrafo itinerante que llegó a Puerto Plata. Hay mucho debate sobre esta fotografía, sobre la autenticidad de esta fotografía. Eso es un debate que hay. Porque la primera vez que se ve una fotografía, entre comillas, de Salomé fue en 1927 en la revista Fémina, si mi memoria no me falla. Y luego empezó a hacer esta, la vera efigie oficial de Salomé, a partir de 1930, en un libro de Bernardo Pichardo sobre historia dominicana. Y esta ha sido la foto oficial de Salomé. Solamente hay una fotografía de ella que se la tomó Julio Pou y que no tiene mucho parecido a esta fotografía. Fallece Salomé Ureña, deja 14 maestras normalistas, graduada, se enferma, sucede que se produce una publicación homenaje, y en esa publicación homenaje que le hace Federico y Francisco Enrique, el 13 de marzo de 1897, porque ella fallece un 6 de marzo, en esa publicación homenaje de la revista Letras y Ciencia, en el número 117, se describe
las poesías, los autores, que entonces nos dan a nosotras la pauta de cuál fue el canon de la lectura de placer de Salomé Ureña, las que influyeron en su carácter, en sus ideas, en su pensamiento, en su melancolía, en su tristeza, en su afán de amar al marido, en su afán de tener hijos, en el legado que iba a dejar para su discípula. Aquí está el canon de Salomé. Porque Mercedes Laura, en esa recopilación que le dije en 1972, menciona algunos libros que leíamos. Pero en esta revista de 1897 me da el canon de la lectura poética de Salomé, porque relatan aquí los textos que ella pidió que le leyeran, que era como su selección, su antología. ¿Escuchaste, Michelle? ¿Escuchaste, Jonathan? Relatan que ella pidió en su lecho de muerte disfrutar los siguientes poemas. Te ve a Costa Sport, de Chocano Brindis Auro, de Mata Síntesis, de Fernando Delinde Arnubu Escribendi, de José Joaquín Pérez y Cayagua, y de Balar Preludio. Y finalmente, del poeta Horta, Notas para su alma. Ese era el canon poético, las lecturas con las que su alma quizás se ponía en correspondencia con el orden infinito y divino. Y que al final, en su lecho de muerte, Federico Enrique, su cuñado, y Manuel de Jesús Galván, le leyeron una carta, una crítica que ellos hacían sobre la novela Madre Culpable de Amelia Franceschi, lo que demuestra, lo que he dicho, la notoriedad de que era la autora más importante. Y dicen aquí los redactores de 1897 que ella recitó 2 poemas de ella, ya falleciendo, en su hora última, 2 poemas recitó Salomé. Y esos poemas fueron Umbra Resurresi y Mi Pelo, y que la voz se le escuchaba doliente y apagada. Fallece Salomé y me pregunto, ¿qué pasó después con la visibilidad femenina de la mujer? Sucedió un hecho también interesante, que se puede añadir al canon de la lectura de la señorita, porque es una señorita ilustrada de la época que también trae esta situación de influencia intelectual. La influencia mayor intelectual de una mujer, porque esa es la situación, la disyuntiva. Los textos para la inducción de la intrusión eran textos escritos por hombres. Los poetas inducidos para el amor burgués eran hombres. Y hasta ahora solamente se registran 3 lecturas de mujeres. La de la baronesa de Wilson, la de Madame Noval, la duquesa Novali, y la de Madame Clement Roger. Solamente en esas mujeres decimonónicas hubo 3 lecturas de mujeres registradas y comprobadas: Novalis, la baronesa de Wilson y Madame Clemencia Roger. Y era esta la autora, la filósofa, la pensadora, considerada de talento femenil de primer orden, de la que Renan, que era un autor del cual ellas renegaban, decía él, es casi un hombre de genio. Entonces Mercedes Mota, que desde mi punto, esta es Madame Clement Roger, Mercedes Mota, que desde mi punto de vista es la iniciadora del feminismo en la República Dominicana, indiscutiblemente
Luego de la lectura de Madame Clément Royer, da las primeras clarinadas auténticamente del feminismo ilustrado. Porque luego de esta lectura, ella escribe en 1899, el fin de la mujer en la sociedad debe ser el mismo fin del hombre, buscar la perfectibilidad. Renegarán de la mujer instruida, de la mujer capaz de cumplir debidamente su propósito, los de cerebros estrechos y los que tienen la razón estéril y extraviada. Ese es el quid de la cosa. Reniegan al día de hoy en la República Dominicana de la capacidad de la mujer por decidir sobre el derecho a su cuerpo, los de cerebros estrechos, los de razón estéril y extraviada. Esa vida pública de las mujeres continuó realmente desde 1898. Anteriormente había viajado Virginia Elena Ortega, pero el entusiasmo surge después de la baronesa de Wilson y de las lecturas que hizo Mercedes y los intercambios con Madame Clemence. Entonces las maestras normalistas inician vida política, que era lo que no hicieron en el siglo XIX. Vida política. Pasaron de lo privado a lo público y fue en 1899. Cuando fallece el general José María Cabral y cuando se produce el magnicidio del general Ulises Heró, es que ellas hacen auténticamente vida política como señoritas ilustradas y como conciencia. ¿Por qué? Porque después del magnicidio, cuando desencadena la revolución del 26 de julio de 1899, ellas participan con la Sociedad Patriótica Rosa Duarte, que fundaron, en un gran homenaje nacional en el Baluarte, allá en Santo Domingo, dedicado a todos los héroes. Ahí está el registro de la prensa. Ellas hicieron proclamas, discursos, y en cierta manera se apropiaron de 4 calles de la ciudad para su proclama y su discurso: la calle Santo Tomé, 19 de marzo y Estudio. Al llegar el siglo XX, estas 2 señoritas del Instituto de Luisa Osema Pellerano son las que toman la égida de las veladas literarias, de la presencia pública. Luz Enrique, Rosa de Noel Enrique, Mercedes Sosa y Aurora Soler. Y en este año se discute por primera vez la ley de escuela de bachilleres, que tuvo mucha oposición en algunos sectores de la sociedad. Ya para 1902 se continúa la vida en el instituto. Las señoritas participan de baile, están en el Casino de la Juventud, viajan por los puertos de Asua, de Barahona, de Sánchez, y contraen matrimonio algunas de ellas. Y siguen las cosas de la vida, siguen leyendo los discursos en contra de la condición femenina, pero llega un momento en que vuelve a surgir César Lombroso en el debate. Y en esta ocasión llega César Lombroso al debate porque ellas siguen con su idea de cómo es el amor burgués, cuando Lombroso habla del beso. Y dice Lombroso que el beso es una práctica moderna. Esto llama poderosamente la atención de esas niñas que ustedes ven ahí, que están en su adolescencia. Porque Lombroso dice que el beso es una evidencia de atavismo y un recuerdo de aquel primer periodo de nuestro desarrollo, durante el cual la esposa no ha triunfado aún sobre la madre, ni el amor sobre la maternidad. Eso todavía lo estoy analizando. La esposa no ha triunfado aún sobre la madre, ni el amor sobre la maternidad. Bueno, no me voy a preocupar por eso y voy a continuar. Viene Ana Caona Moscoso, gradúa 4 maestras normales
estrella Evangelina Rodríguez, que ustedes conocen, Lilia Richet, Estelvina Richet, y se dedican al magisterio. Y volvemos a lo mismo, se incorpora a las rimas de Becker. Esas niñas estaban obsesionadas por Becker, Dios mío, se incorporan de nuevo a leer a Becker. Señores, Becker pasó de mano en mano, ese libro es original de la época. Becker pasó de mano en mano, de la del Instituto de Salomé al Instituto de Luis Osema. Becker todo el tiempo, pero apareció un poeta dominicano, don Luis Felipe, que compitió con Becker, Fabio Fiallo. Y ahí la lectura, todo fue hacia Fabio Fiallo. Ya ven que él no era Lochín, sino Fabio Fiallo. Realmente, los libros de las bibliotecas personales de Salomé Ureña, la mayoría de estos libros no logran saberse su paradero. He podido a lo sumo tener como 38, 39 ediciones de la señorita. Con lo que ellos estudiaron, están algunos un poco destruidos, otros están anotados, otros tienen su nombre, otros están rayados, otros parece que algún sobrinito encontró un crayón y dañó la portada. Algo increíble. Ya para final de toda esta investigación, descubro que ya empezaron a tener predilección por las obras de Benito Pérez Galdós, por los episodios nacionales. Y Benito Pérez Galdós le permitió a ella indagar sobre la naturaleza en sí de la mujer, pero tomando en cuenta el amor y la sabiduría como dones para dirigir el hogar. Y todo se basaba en un arquetipo de mujer que creó Pérez Galdós, que se llamaba Demetria. Esas niñas lloraron la muerte de Ricardo Parma y María, pero sucede un fallecimiento notable y ellas lloran a cántaro cuando fallece de tuberculosis Virginia Elena Ortega en 1903. Les recuerda a su maestra Salomé, que falleció en 1897 de la enfermedad del siglo, tuberculosis. Esas niñas lloraron, recordaron a María y vieron en Virginia Elena Ortega ese triste final, y perturbadas se preguntaban por las incógnitas que trae el destino a las almas sublimes con tristeza. Recordaron la tristeza de Salomé, pero a final de cuentas decidieron respetar la hechura de Dios para el tiempo en que el soplo no da la existencia. Su fallecimiento las conmocionó, al igual que Salomé, y decidieron, a final de cuentas, y a esto doy respuesta, que el buen vivir y el buen hacer, al morir, le da el derecho a Salomé de la inmortalidad. Y que finalmente todo transcurre en la vida entre risas y lágrimas. Finalmente, quiero decir que esta investigación continuará. Y es para mí como un viaje a la casona del Instituto de Señoritas, donde voluntariamente Salomé construyó un porvenir para las mujeres, aún desde lecturas patriarcales. Aquí solamente narro algunos episodios de ese acontecer de lo que era la Común de Santo Domingo, una ciudad que tiene historias y cicatrices sociales sobre las mujeres, pero que siempre se va a presentar como una silueta. Y a esto que he escogido narrar llamo autorreflexividad, que es mirar hacia atrás y encontrar una manera reciente de ese mirar hacia atrás. Salomé
falleció el 6 de marzo de 1827 y su discípula Luis Osema el 26 de marzo de 1927, 3 décadas después. Y definitivamente creo que leer, tener ese aprendizaje, es dejar de ser esclavas nosotras las mujeres. De ahí que el placer por la palabra y el placer por la tertulia literaria, escuche, que es el ejercicio que estamos haciendo ahora. De ahí que el placer por la lectura y el placer por la tertulia literaria refunda las identidades dormidas de las mujeres. Leer da voluntad de vivir hacia el futuro. Leer nos hace dejar de ser débiles, despaupariados de pensamiento crítico. Hay que dejar atrás los eslogans que con eufemismo no hacen ser vivos a los libros, sino seres muertos. La ignorancia no es una ficción. La ficción es la vida vivida en la ignorancia. Este es mi homenaje a Salomé Ureña. Ahí llegó. Este es mi homenaje a Salomé Ureña, la célebre cantora de los Sama, al decir de Mercedes Mota, iniciadora del feminismo en la República Dominicana. Muchas gracias. Gracias, doña Ilonka. Tal vez tengamos alguna pregunta, algún comentario. Está apagado. Bueno, el micrófono está apagado, pero se escuchó lo que yo dije. Si no tenemos ninguna pregunta, ningún comentario, creo que solo nos queda agradecer a Ilonka por esta conferencia que yo pienso que no ha terminado. Es una conferencia en progreso, algo que hemos registrado, algo que estará en nuestra mediateca como material de consulta. Como yo soy doña Ilonka, una persona también de la primera mitad del siglo XIX, del siglo XX, como muchas de esas mujeres, leía Gustavo Adolfo Bécquer. Entonces, para cerrar este encuentro, yo lo voy a parafrasear. Y voy a decir que volverá la luminosa golondrina en nuestras salas a brillar. Gracias, doña Ilonka, y la esperamos pronto.